Hola. Buenos días, mi nombre es Isabel Muñoz. Trabajo desde hace 15 años como coordinadora de logística en Fundación Hospital Calahorra y desde hace bastantes años estoy diagnosticada como enferma de Lyme. Eso quiere decir que ejerzo Lyme todo lo que puedo, no solamente en mi actividad profesional en el día a día del hospital, muchas veces con la ayuda de gerentes, otras veces a pesar de los gerentes, sino que también aplico Lyme o intento aplicar Lyme a mi vida personal y que mientras otras personas tienen aficiones como jugar al pádel o ir a correr, pues yo en mi tiempo libre pues me dedico a, por ejemplo, a hacer una tesis doctoral sobre Lyme en sanidad o a escribir un blog para intentar difundir y popularizar el uso de Lyme en todos los sectores. O, por ejemplo, pues a organizar unas jornadas en el año 2000 que organizamos en Fundación Hospital Calahorra para tratar de acercar un poco el Lyme a la sanidad. Desde aquellas jornadas que hicimos en el año 2000, pues han pasado 5 años, veo que el número de adictos y de frikis a esto del Lyme va aumentando, lo cual para mí es profundamente satisfactorio y bueno, pues es un placer haber llegado a estas cuartas jornadas, ¿no? Yo creo que, como dice mi padre, de gente bien nacida es el ser agradecida y que, aunque acaban de hacer agradecimientos a toda la organización y al hospital, no puedo seguir hablando sin nombrar a Patricia Alonso. Patricia está allí. Que cuando he dicho que yo estaba diagnosticada como enferma de Lyme me ha llenado de satisfacción porque veo que hay más personas que podríamos diagnosticar como enfermas patológicas de Lyme, una de ellas sería Patricia, y sobre todo gracias también a Drager, que ha apoyado este evento, que se ha dejado engañar entre comillas, que le decíamos nada, que vamos a ser 4, que vamos a ser 4, y luego, bueno, pues ya van a ser bastante más que 4. Entonces, muchísimas gracias también gracias a Drager. Yo no os voy a contar qué es Lyme, estoy haciendo de telonera, estoy ganando un poquito de tiempo. Quien nos va a contar qué es Lyme va a ser Ignacio Tornos, que es una eminencia y que se lo sabe todo. Yo simplemente voy a hacer el previo, que es por qué tenemos que aplicar Lyme. Y tenemos que aplicar Lyme por 3 motivos. Uno, porque lo más importante de nuestras organizaciones es el paciente. Y lo segundo más importante de nuestras organizaciones es el paciente. Y lo tercero más importante de nuestras organizaciones es el paciente. Entonces, todo lo que hagamos para mejorar la calidad de la asistencia al paciente es poco. Y en ese sentido, Lyme nos puede ayudar, porque Lyme está focalizado en aportar valor añadido al paciente y lo que no lo aporta hay que eliminarlo. Yo soy de La Rioja, llevo más de media vida bebiendo vino y no sé nada de vino. Pero para mí existen solamente 2 tipos de vinos, los buenos y los malos. Llevo 15 años trabajando en gestión sanitaria y os aseguro que no sé nada de gestión, pero que para mí solo existen 2 formas de hacer las cosas: hacerlas bien o hacerlas mal. Y para hacerlas bien solo se me ocurren 2 ideas. Una es hacer pequeñas, sencillas y sistemáticas mejoras, o sea, la mejora continua y la implicación de los profesionales, de la gente de a pie, de los médicos, de las enfermeras, de las auxiliares, de los celadores. Si hacemos mejora continua e implicamos a las personas, seguro que nuestras organizaciones se gestionarán bien. Y esos 2 pilares es Lyme. Y eso es lo que dijo Taichi Ohno hace 60 años. Y ahora voy a decir una frase de estas estupendas que dicen en la televisión de Dentro Vídeo. Termino mi intervención con un vídeo sobre el huracán Sandy que espero que nos ponga en contexto de qué es Lyme y qué es lo que se pretende con Lyme. Muchas gracias. Dentro vídeo.
I love to work, but I also like to put smiles on people's faces. If there's a child out there that's in need, I need to help this person out. Thank you very much. Yep. When we down to our last box, and you have like 7 families standing on the line, and you just have that one box and you don't know what exactly to do, that kills me. George is a great leader. He knows what he's doing, but they didn't really have a system kind of set up. Because if you have a good system, I think the work takes care of itself. We call TPS the Toyota Production System. The summation of many, many small, simple, cheap improvements can have a very big impact. People are starting to understand that these basic principles of the Toyota Production System apply to any kind of process. It doesn't have to be a manufacturing process. We have our way of doing it, but if there's a faster way for us to go out and get food out to people faster, then I'm all for it. I'm all for it. What about a different box size so that we're not shipping so much air? If we could go to a smaller box, we would have the benefit of being able to put more meals on the truck to serve more people. The side benefit being it's not so difficult to handle. The thing that struck me was how difficult it was for the volunteers that were there to pack that box. I mean, they were walking long distances, they were carrying heavy weight. It was kind of disarray, just the table in the middle. Everybody was scrambling to get stuff open, and I'm like, this is not really too productive. So by putting everybody on one side of the line and having the material come from the opposite, we think we're going to get a smoother flow. Yeah. Let's go for it now. I don't care if I leave work late. I don't care. I don't want you to have to walk 15 feet to go get those 2 cans of corn. I want those cans of corn to be readily available to you in the right quantity at the right place at the right time so that you can pack it in the box. Wow, this looks a lot different, doesn't it? That's cool, yeah. Does anybody remember how long it was taking us to pack one box when we first started? 3 minutes. 3 minutes? That's exactly right. It was around 3 minutes. 3 minutes per box. What do you think we were packing one box? How long and how many seconds today? About 11 seconds. Kaizen is a Japanese word for continuous improvement. And what this philosophy means is we always want to strive step by step to make a process better. Outside Toyota, problem can sometimes have a negative connotation, like a bad thing. I find that in many cases it's better to say we have something that we can improve. Sweet. Faster, way faster. Yeah? Yes. Much, much faster. Very good. We've got plenty of homework. Yeah, plenty of homework. The list is a lot shorter than it was when we started. How long did you guys wait? We waited for like about a minute. That's it? Yeah. That's nothing. I know. Unfortunately, we had Sandy, but there'll be other cases where this needs to be done, and hopefully you've learned some of the basic principles so you can set something up from the beginning. One thing I did learn from these guys is how to structure things
one by one, you know, not just take it as a whole thing and just be like it's a mess, but instead I can take step by step by step. Siempre que empiezo una ponencia, trato de pensar cuál es el entorno en el que estoy, ¿no? Y últimamente me suele ocurrir que hay gente como Isabel que me lo pone fácil y me presenta como una eminencia, como un tipo brillante y cosas de estas, y entonces solo hace que las cosas sean más difíciles, ¿no? Yo creo que aquí hay que establecer una tradición para esta sesión, que es agradecer a Patricia su trabajo en la preparación, y propongo que todos los ponentes lo hagamos, porque verdaderamente tendríais que haber visto lo que ha hecho Patricia en estos días, ¿no? Creo que si estamos aquí es en gran medida gracias a ella. Bueno, pues yo también soy un converso de Lean, igual que Isabel, ¿no? Tengo un defecto igual que ella, que es que soy ingeniero industrial. Y llegué a esto de Lean hace tiempo, después de trabajar en la industria. Lo que voy a tratar de presentar en este rato, y voy a tratar de no pasarme de la hora para que el tiempo se concentre en lo verdaderamente importante de la sesión, que es la presentación de todos los casos. Lo que voy a tratar es de dar algunas pinceladas de qué es la metodología Lean y de cómo creo que tenemos que entender la metodología Lean, ¿no? Y para ello yo creo que es interesante empezar pensando en los orígenes de lo que es Lean, ¿no? Porque si no, podemos caer en el tremendo error, o puede haber gente que puede caer en el tremendo error de creerse que esto es una cosa japonesa y esto es una cosa que surge porque la cultura japonesa es como es, ¿no? La primera idea que me gustaría transmitir es que Lean es algo que lleva funcionando con otro nombre desde hace más de 100 años y que empieza con Taylor y con Ford a principios del siglo XX. Son las ideas fundamentales de Taylor en cuanto a la estandarización del trabajo y a la medición del trabajo, y de Henry Ford en cuanto a las cadenas de producción, que luego Sloan y otra serie de ingenieros en Estados Unidos aplican a la producción. Toyota tiene un reto después de la Guerra Mundial, donde ya fabricaban algunos vehículos, que básicamente es conseguir ser tan eficiente y tan eficaz como la industria americana del automóvil, cuando la producción de Toyota en una semana la Toyota en un año era una semana de la producción de los grandes fabricantes en Estados Unidos. Una relación de 50-1. Es difícil ser eficiente en ese entorno. Y una de las grandes ideas heredadas de la compañía, de la familia Toyota, es que haciendo las cosas igual que siempre, iban a conseguir los mismos resultados que siempre. Y que, por lo tanto, no debían limitarse simplemente a copiar lo que se hacía en Estados Unidos, sino a buscar otras formas de enfocar el sistema. Taiichi Ohno, que ya lo ha citado Isabel también, es la persona encargada de desarrollar todo este sistema, que permanece oculto al sistema occidental. Yo, cuando estudié en industriales hace un montón de años, pues nos decían algo de la producción justo a tiempo, hablaban algo de la calidad total, pero eran como unas pinceladas y como algunos aspectos muy breves. Todo este sistema que Toyota desarrolla desde después de la Guerra Mundial sale a la luz cuando, después de la crisis del petróleo, hay unos catedráticos, unos profesores del Instituto de Massachusetts de Tecnología, que hacen un estudio de por qué Toyota ha salido de la crisis antes
que el resto de la industria del automóvil. Y llegan a la conclusión de que la forma de producir de Toyota, la forma de gestionar su producción en Toyota, es distinta a cómo lo hace el resto de los fabricantes. Cuando le preguntan a Toyota que cómo se llama esto, Toyota contesta el Toyota Production System, sistema de producción de Toyota. El problema es que esta cátedra estaba financiada por Ford, General Motors y Chrysler, con lo cual decir que lo bueno es el sistema de Toyota pues no quedaba muy elegante. Y entonces tienen que inventar un nombre. Y el nombre que inventan al final, y hay mucha leyenda, esto de Lean tiene mucha leyenda en Google, hay mucha leyenda que cuenta cómo fue esto. Yo creo que la versión más acertada es que alguien propuso coger el nombre de Lean, que se debería traducir al castellano como magro, ¿no? Como el sistema magro de producción, el sistema sin grasa de producción, ¿no? Hay gente que le ha llamado el sistema atlético, el sistema ágil, ¿no? Todas estas ideas recogen más o menos la idea fundamental, pero la razón fundamental por la que se eligió la palabra Lean es porque es un sistema que se concentra, que se focaliza en eliminar todo aquello que no añade a la salud de la persona, ¿no? Y la grasa no añade nada. Cuando vas a un supermercado en Estados Unidos, allí venden lean pork, o sea, cerdo sin grasa, o lean chicken, pollo sin grasa, como una comida saludable. El sistema lean, si tuviéramos que ponerle una traducción, pues quizá lo más ajustado, lo más preciso sería llamarle un sistema de gestión saludable, ¿no? Lo cual nos lleva ya desde el origen a una idea que tiene que ver con la sanidad, a pesar de que estamos hablando de la industria, ¿no? En los años 90, entonces, se divulga en el mundo occidental. Esto es una historia bastante increíble, y primero por los resultados que genera y segundo porque las empresas no se lo creen. Y en el año 2000 se estimaba que había aproximadamente un 3% de las empresas industriales occidentales que estaban intentando hacer algo relacionado con Lean. En el año 2007 yo participé en un estudio con una gran compañía y llegamos a la conclusión de que había 3 aspectos que tenían las grandes empresas, las empresas que estaban destacando no solo en la industria, sino en el mundo empresarial en aquel momento a nivel global. Tenían 3 características, ¿no? Una primera es que estaban intentando o estaban haciendo un proyecto, un programa de Lean, estaban intentando hacer un programa de Six Sigma, y lo tercero, tenían una gestión de los proyectos verdaderamente rigurosa, ¿no? Hoy, en esta jornada, nos vamos a concentrar en la primera parte, en el entorno de Lean, ¿no? Claro, el problema de esto es que al final no deja de ser una tecnología japonesa, una técnica japonesa. Los japoneses son muy distintos, son gente entregada al trabajo, se desviven por sus compañías, no les importa trabajar más horas, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un mito, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en el año 99 y en el 2000 en varios viajes de exploración a Japón, y nos metimos dentro de líneas de producción, y hay dos hechos que me desmontan este mito, ¿no? El primero es que cuando ya tuvimos alguna confianza con algunos trabajadores, pues les dijimos en nuestro inglés y su inglés peor aún, que claro, que ellos están entregados y trabajan 12 horas diarias por el amor a la compañía y todo esto, y la contestación fue no te equivoques, yo me quiero ir a casa a las 8 horas, yo quiero estar con mi familia, este es mi trabajo, me da mi sueldo, quiero hacerlo bien, quiero estar orgulloso de mi trabajo, pero mi objetivo en la vida no es trabajar 12 horas, mi objetivo en la vida es trabajar 8 horas, y si pueden ser 7 y media, mejor, ¿no? El primer mito, la entrega de los trabajadores japoneses a lo mejor no es tanta como nos creemos, ¿no? El segundo mito es que en una empresa de fabricación de componentes para impresoras íbamos haciendo una visita de trabajo, y de pronto vi un cartel que ponía botiquín, lo cual me pareció muy sorprendente, ¿no? Sobre todo cuando un poco más adelante había otro cartel que decía salida de emergencia, ¿no? Claro, que botiquín se escriba en japonés igual que se escribe en castellano ya es raro, pero que después te encuentres un cartel que dice salida de emergencia es mucho más raro, ¿no? Y entonces cuando pregunté que por qué había carteles en castellano, la respuesta fue que en esa empresa había un porcentaje muy importante de trabajadores que eran emigrantes de Perú. Perú, nación conocida por su tremendo bagaje industrial, ¿no? La gente en Perú tiene una cultura industrial brutal, como podéis imaginaros.
Bueno, no había forma de diferenciar quién era peruano y quién era japonés. Todos trabajaban igual, todos trabajaban de la misma manera. No hay un gen que hace que los japoneses puedan ser lean y los españoles no podamos ser lean. No existe ese gen. De manera que, si miramos el sistema de salud japonés, a pesar de que la esperanza de vida en Japón es altísima, hay un artículo muy interesante de The Economist que en el 2011 decía que si esa esperanza de vida es así, no es gracias al sistema sanitario japonés, y daba algunos datos, como por ejemplo, los pacientes en un 100% de los casos conseguían una cita con el médico de primaria en el día, lo cual no está nada mal, pero tenían que esperar varias horas y luego solamente podían tener una consulta de 3 minutos. No parece que esto sea un estándar sanitario excelente. La probabilidad de tener un infarto en Japón es era en aquel momento un 75% menor a otros países como Estados Unidos o Francia, pero la probabilidad de morir a causa del infarto era el doble en Japón, a consecuencia de la asistencia sanitaria que recibían los infartados, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? De manera que esto del lean nace en Japón, pero no es algo que está unido a un gen japonés, y los japoneses no son todos ellos mejores que nosotros, ¿no? La pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer es: ¿esto se puede transportar del entorno industrial al entorno sanitario? Y yo me voy a ir a los orígenes otra vez, ¿no? Y el primer caso que yo he encontrado documentado de alguien que formalmente intentó hacer un enfoque de Lean fue el Hospital Virginia Mason en Seattle, en Estados Unidos, ¿no? En el año 2000, el Hospital Virginia Mason llegó a la conclusión de que su sistema de gestión no era lo suficientemente bueno para poder dar lo que creían que debían dar a sus pacientes. Y entonces empezaron a buscar qué había por ahí. Hay una leyenda otra vez que habla de que el que fue el implantador de Lean o el originario de Lean en Boeing, en la compañía aeronáutica, John Black, coincidió en un retraso en un aeropuerto con el gerente del Hospital Virginia Mason, y que ahí nació la implantación de Lean en el Hospital Virginia Mason. En el 2002, en el hospital tienen ya claro el tema y definen algo que llaman el Virginia Mason Production System. Y me voy a parar en la palabra producción, ¿no? Lo que literalmente quiere decir el sistema de producción de Virginia Mason, ¿no? Lo cual suena un poco chocante, esto de que hablen de producción en un entorno sanitario, ¿no? Parece que la industria es un mundo, la producción es otro mundo, ¿no? Y sin embargo, Toyota y lo que querían hacer en este hospital compartían los objetivos de alto nivel. Compartían que el foco debe estar en la calidad, que el foco debe estar en la seguridad, que el foco debe estar en mejorar la experiencia de los pacientes y que el foco debe estar en asegurar la seguridad de los profesionales. Curiosamente, en ninguna parte del Virginia Mason Production System aparece el coste o la eficiencia o la rentabilidad como uno de los objetivos. Y la razón fundamental para que esto sea así es que si de verdad queremos trabajar hacia un entorno Lean, y por cierto, Lean no es un estado. Hay por ahí alguna gente que habla de certificarse Lean, ¿no? Esto no es algo, es como el estado saludable, ¿no? Es como ser una persona saludable. Tú tienes unos hábitos y tienes un comportamiento saludable y la consecuencia es que eres de una determinada manera. O tienes unos hábitos y un comportamiento como los míos y la consecuencia es que eres una persona de una manera, ¿no? De esta manera. Bueno, pues en este camino hacia Lean, en este proceso para cambiar nuestra forma de entender la gestión, hay 3 objetivos fundamentales: mejorar la calidad, mejorar la seguridad y reducir el lead time, reducir el tiempo de proceso de los pacientes. Y este último es el más interesante de los 3, porque realmente la conclusión que llegaron en Toyota es que el tiempo que tardamos en dar atención a un paciente o que tardamos en fabricar un vehículo está directamente relacionado con la cantidad de errores y de desperdicio que hay en nuestro proceso.
Hace un par de semanas yo estaba en Sudamérica y una persona contaba que hay un laboratorio de anatomía patológica que dan un tiempo medio de respuesta de 2 semanas, en las cuales de los 10 días laborables que tardan en dar el resultado, hay aproximadamente 8 que son bucles entre 7-8 son bucles entre el patólogo y la auxiliar administrativa o el auxiliar administrativo que está tecleando el informe para verificar que lo que está tecleando es realmente lo que escribió a mano el patólogo. Es decir, dan el diagnóstico, lo escriben a mano, se lo dan a un auxiliar, que lo teclea, se lo devuelve al patólogo, que lo lee, lo corrige y se lo vuelve a dar al auxiliar, que se lo vuelve a dar al patólogo para que determine algo. Cuando estamos hablando de algo tan serio como la anatomía patológica, es lamentable que estemos perdiendo el tiempo en estas cosas, ¿no? Gracias a Dios esto es en Sudamérica, no es en España. Bueno, pues el tiempo que tardamos en ejecutar un proceso es una buena medida del número de equivocaciones, del desperdicio que tenemos dentro del proceso. Lo curioso es que si nos focalizamos en estos 3 aspectos, y como no podía ser de otra manera, si nos centramos en conseguir la máxima calidad, la mejor seguridad y el plazo mínimo, necesariamente tenemos que conseguir la rentabilidad y los resultados económicos, necesariamente. Y además, si lo hacemos bien, esto no se hace a base de poner el látigo y de exprimir a las personas. Nuestra experiencia en España es exactamente así, ¿no? Exactamente así, que se pueden obtener resultados verdaderamente espectaculares sin necesidad de usar el látigo, sin necesidad de exprimir los procesos. Y realmente uno de los aspectos fundamentales es entender que a lo que nos estamos enfrentando es a algo que es en realidad una filosofía de mejora, que no es algo que nos estemos inventando ahora mismo y por eso utilizamos el símil del cubo de Rubik, no es algo que no existiera. Yo creo que si yo pidiera que levantaran la mano los que están en la sala y han intentado antes cosas como ISO 9000, como gestión por procesos, como EFQM, habría muchos que levantarían la mano, porque sus organizaciones ya han trabajado en estas cosas. Y esto es bueno, esto añade a lo que es la filosofía y la cultura de mejora y la forma de mejorar en una organización. El problema es que muchas veces esto está ocurriendo de una manera dispersa. Hay alguien en farmacia que tiene mucha iniciativa y se pone a empujar, pero mientras tanto hay alguien en el área de quirófanos o de urgencias que rema en dirección contraria, ¿no? Una parte de la clave de toda la filosofía Lean es que consigamos ponernos en línea con unos principios, con unas metodologías de trabajo y con unas herramientas, y que vayamos ordenando este cubo hasta conseguir al final el resultado que todos buscamos, que es un cubo con los colores donde corresponde. Bueno, pues con esta idea en la cabeza de que realmente lo que necesitamos es concentrar nuestro esfuerzo en una serie de principios, metodologías y herramientas, nosotros llegamos a la conclusión de que había 5 principios fundamentales que todo el mundo debe compartir en la organización, que todos en la organización debemos compartir. Y si no compartimos alguno de ellos, quizá deberíamos empezar a hablar de una cosa distinta de lo que es Lean. Y yo me voy a parar ahora, por razón de tiempo, en 2 de ellos. El primero de ellos es la eliminación sistemática del muda. Muda es la palabra japonesa que quiere decir desperdicio. Durante la sesión habrá muchos ponentes que hablarán del muda. Hablarán de todo aquello que no añade valor para el paciente, todo aquello que no aporta algo para que el paciente recupere su estado de salud o por lo menos tenga una vida con la mayor calidad posible con la patología que pueda tener en un determinado momento. Insisto en la palabra sistemática. Esto no es una campaña de vamos a hacer la jornada Lean y entonces durante el día de hoy nos concentramos en el muda, sino que es algo que debemos poner como forma sistemática de comportarnos en nuestra vida, en todos los días en que trabajemos y en todos los días en los que vivamos en nuestra vida personal. La doctora Jimeno, que
que va a hablar luego y va a presentar un caso muy interesante, me abrió los ojos hace mucho tiempo, ¿no? Y en una charla, y se lo comentaba al principio, dijo, esto de buscar el Muda es como hacer un striptease, porque tienes que sacar tus vergüenzas. Y a nadie le gusta poner encima de la mesa que esto lo hago mal, que lo otro lo hago mal, que lo de allí lo hago mal, ¿no? Tenemos que cambiar la idea para decir esto lo hago mal para mejorarlo, para cambiarlo, ¿no? La segunda idea fundamental, el segundo principio fundamental, es la estandarización de los procesos y de los entornos de trabajo. Y aquí alguien puede decir, bueno, pero esto es sanidad, o sea que estandarización, con cuidado, porque no hay dos casos de apendicitis iguales. Sí, hay dos casos de apendicitis iguales. Hay algunos que son muy distintos. Y el estándar lo que debe contemplar es, uno, cómo trato a un paciente con apendicitis desde que ingresa en urgencias hasta que sale con la cirugía y la recuperación terminada. Y la parte que menos nos importa desde el punto de vista Lean es qué ocurre mientras los profesionales están haciendo prácticas asistenciales. Esta es la parte que no nos interesa, al menos a mí no me interesa en absoluto. La parte que me interesa es qué ocurre con ese paciente cuando llega a urgencias, por qué se queda sentado en el banco el tiempo que se queda, por qué mientras un médico dice que hay que diagnosticarle una prueba, otro dice que son 2 y se tarda en cualquier caso en hacer las 2 pruebas 3 horas, por qué le mandan a casa y le dicen que no tiene nada, que es simplemente una gastroenteritis y al día siguiente ingresa con un principio de peritonitis, por qué tardan en operarle hasta final de la mañana de ese siguiente día. Y no estoy contando algo extraño, estoy contando el caso de mi hijo Javier. Toda esa parte es la que nos interesa, todo ese muda, todo ese desperdicio que podríamos estandarizar, que podríamos sistematizar y que podríamos incorporar a ese estándar y debemos incorporar a ese estándar cuándo nos estamos desviando del procedimiento normal y cuándo debemos aplicar un procedimiento especial. Exactamente lo que queremos hacer en urgencias. No se trata igual a un paciente que llega con un catarro que a un paciente que llega con un infarto. Ni se reacciona igual si al paciente del catarro le da un infarto mientras está en la sala de urgencias. Nadie diría, es que usted es un nivel 4 y entonces no le voy a dar un tratamiento especial. Mire usted, a usted le acaba de dar un infarto y ya no es un nivel 4. Vamos a aplicar el otro estándar, ¿no? Si compartimos estos principios, realmente lo que tenemos que tener claro es cómo tenemos que trabajar. Y otra vez voy a destacar 2 aspectos. Un primer aspecto es la palabra Gemba, otra vez, y también surgirá durante el día. Gemba es el teatro de operaciones, Gemba es el lugar donde ocurren las cosas. En el vídeo que nos ponía Isabel, los ingenieros de Toyota no se van a trabajar a un despacho calentitos con una pizarra y unos sillones cómodos, sino que se van a trabajar al lugar donde se preparan las cajas, al lugar donde se distribuyen las cajas. Para hacer Lean hay que ponerse el pijama, hay que quitarse la corbata y ponerse el pijama verde. Hay que entrar en el quirófano, hay que entrar en urgencias, hay que mirar qué es lo que está pasando, hay que entender qué es lo que está ocurriendo. Y hay que mirarlo con la óptica del muda, con la óptica del desperdicio, ¿no? De la oportunidad de acabar con esos problemas. No vamos al Gemba simplemente para descubrir lo malos que somos y castigarnos con la impresión de que esto no hay quien lo arregle, sino que vamos al Gemba para aplicar un método, el método científico. Algo que se empezó a escribir de ello hace cientos de años y que cuando estamos en casa lo aplicamos con cierto rigor y cuando venimos a trabajar nos olvidamos de él con mucha frecuencia. Y solamente un detalle del método científico: si no nos preguntamos por qué, no estamos aplicando el método científico. ¿Por qué está ocurriendo esto? Inmediatamente después de preguntarnos por qué y responder cuál es la causa del problema, debemos diseñar un experimento. Hacer una hipótesis de qué va a ocurrir si cambio esto y hacer un experimento que me permita verificar que efectivamente cuando yo cambio la forma como doy citas, reduzco la cola de espera en mi cirugía. Método científico, método fundamental para trabajar en el entorno de Lean. Y las herramientas no me voy a parar en ellas, hay todo un cajón de herramientas que podemos listar. Muchas de ellas van a surgir durante la jornada y es mucho mejor entenderlas en un caso
en un caso práctico que yo me extienda explicando las herramientas. Pero sí me gustaría terminar con un mensaje de por dónde debemos empezar, ¿no? Por dónde creo que debemos empezar. Y creo que debemos empezar diagnosticando. Si queremos aplicar el método científico, lo primero que debemos tener es un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico que no quiere decir un diagnóstico bonito en PowerPoint, sino quiere decir un diagnóstico en el que mezclemos algunas herramientas, el VSM o el diagrama causa-efecto, que hablaremos de ellas seguro durante la jornada. Empezar haciendo un diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico, lo mejor que podemos hacer es empezar a experimentar, empezar a hacer mejoras. No hace falta buscar cuál es el problema más complejo de la organización, porque probablemente si nos vamos al problema más complejo no tengamos éxito, no tenemos todavía el conocimiento ni la habilidad para desarrollarlo, y lo que vamos a hacer es frustrarnos porque no conseguimos el resultado. Aprende. Todo el camino del Lean es un camino de aprendizaje, lo apuntaba también Isabel. Estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo. Cada día que nos enfrentamos a un problema es un problema que tiene mucho de lo que ya conocemos, pero mucho nuevo. Y debemos enfocar el camino del Lean como un camino de aprendizaje. Y por último, sigue mejorando. No basta con hacerlo una vez, debemos seguir continuamente mejorando, buscando nuevas oportunidades de mejora y aplicando la mejora en nuevos sitios. Con 3 eslogans que yo os recomendaría que tengáis en la cabeza siempre. Primero, simplemente hazlo. Inténtalo hoy mismo. Hoy o mañana, cuando volváis a vuestro puesto de trabajo, volváis a vuestra mesa, a vuestra consulta, a vuestro quirófano. Mirar a ver qué desperdicio, y quedará mucho más claro a lo largo del día qué es esto del muda, qué desperdicio podéis eliminar hoy. Y elegir uno y empezar a trabajar en él. Id aprendiendo cómo se aplica el método científico para eliminar ese desperdicio. Segundo, no exijas la perfección. Ni siquiera sabemos muy bien cuál es la perfección. Si tuviéramos que hacer un dibujo de cómo es el sistema sanitario perfecto, creo que tendríamos muchos problemas para dibujarlo. Y además, si lo consiguiéramos dibujar, creo que tendríamos un problema de frustración de dónde estamos y dónde tenemos que llegar. Simplemente quédate con la idea de dónde está la perfección, aprende de ella, lee todo lo que se está publicando sobre la perfección, pero empieza a equivocarte en la dirección correcta. Empieza a eliminar mudas, a lo mejor no son los más importantes, empieza a reducir los plazos de servicio, a lo mejor no de una manera drástica, pero empieza a trabajar. Y tercero, y es fundamental, el 50% hoy es mejor que el 90% mañana. Cada vez que os enfrentéis a un problema, va a haber una solución de alto nivel que lo va a resolver. Tendremos la nueva versión del sistema SAP, o tendremos el nuevo equipo de quirófano que se va a implantar, o tendremos el nuevo layout de urgencias, o tendremos el nuevo almacén de farmacia que van a resolver el problema. Y todo lo vamos a tener relativamente pronto. Esto estará en septiembre del 2016. Si queréis antes, en marzo de 2016. ¿Cuál es el problema? El problema es que si esperamos a marzo de 2016, 1, no será marzo, será septiembre, y 2, no resolverá el 100% del problema, sino que resolverá el 50% del problema. Con lo cual, merece la pena empezar a trabajar hoy. Sin el cambio en el SAP, sin la nueva instalación de urgencias, sin el nuevo material, podemos empezar a hacer mucho. Podemos empezar a trabajar en este círculo virtuoso de diagnosticar, mejorar en el punto, aprender y seguir mejorando. Durante el día yo creo que va a quedar mucho más claro esto que yo os estoy introduciendo y no me quiero extender más. Simplemente estoy a vuestra disposición. Si en algún momento queréis preguntarme alguna cuestión, yo estoy encantado de contaros cuál es nuestra experiencia. Gracias.